Estamos con Adriana León, ella es secretaria ejecutiva del Instituto Peruano Prensa y Sociedad, el Instituto Prensa y Sociedad. Y obviamente está, como todo, preocupada por libertad de expresión, situación de los periodistas y otros temas que el IPIS tiene bajo vigilancia. Y queríamos conversar con ella por una preocupación que se está haciendo ya una constante y que motiva alertas continuas por parte de IPIS, del Consejo de la Prensa Peruana y otras organizaciones de prensa, como el Colegio Nacional de Periodistas, o la Asociación, perdón, Nacional de Periodistas. Adriana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, a ti y a toda tu audiencia. La primera discusión que ha surgido ya ayer es si los incidentes que hay contra la prensa ¿demuestran un patrón de conducta o son incidentes aislados? ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes están llegando? Estamos viendo una tendencia a que esto se está convirtiendo en un patrón. Nosotros, Rosa María, como conoces, alertamos, hacemos alertas hace mucho tiempo y te puedo decir que en los últimos 20 años el promedio de alertas o de comunicados anuales eran como 15, 10, a veces un poquito más, en momentos convulsionados como conflictividad social, etcétera. Pero como ahora no, estamos alertando casi todos los días y un patrón que además las alertas tienen que ver con impedimento de acceso a la información pública, que tiene que ver también con impedimento a acceder a los eventos públicos que son de interés público y que la prensa siempre ha entrado, y también con actos, te diría, matonescos del personal que está alrededor de las autoridades, tanto del presidente como de otros ministros o funcionarios, que impiden que la prensa pueda entrevistar de una manera natural, como se hace en cualquier país, digamos, democrático, y eso no está sucediendo, hay agresiones. Hemos reportado además que las agresiones de este personal de seguridad o de prensa, de los funcionarios, arremete contra las periodistas mujeres, que en un caso las cargan, en otro lado les ranchan el micro, o hay una violencia que vemos que no es inusitada, ¿no? Y estamos un poco preocupados por ese lado, y también porque el presidente pues no demuestra tener, digamos, ninguna disposición de informar sobre sus actividades y sobre sus pensamientos y opiniones y responder preguntas. Más bien parece que lo que no quiere es que le pregunten cosas. Vamos a ir por estos tres temas que acabas de plantear. Empecemos por acceso a eventos o acceso a coberturas que han sido siempre libres, es decir, sí, los periodistas somos ruidosos, juntos somos bullangueros, efectivamente, somos muchos, hay 40, a veces personas paradas delante de un estrado, pero el Estado peruano siempre se ha organizado para que los periodistas entren en las coberturas de eventos, se da unos minutos anteriores, incluso para colocar tus cámaras, para poner a los gráficos delante, las cámaras detrás, en fin. ¿Qué está pasando en esto de acceso? Y danos algunos ejemplos, por favor. Mira, claramente con pandemia se ha restringido, eso hay que decirlo, por supuesto, ¿no? Y como dices tú, se ha sabido organizar. Señores, no pregunten todos a la vez, vamos a hacer uno por medio. Incluso en el caso Vizcarra era por concurso, ¿no? Y entonces la prensa, haces una especie de convenio con la prensa, pero lo que no haces es restringes. Acá el presidente sale por la puerta falsa de Palacio para que no lo agarre la prensa, porque él siente como que la prensa viene a agredirlo. Como dices tú, efectivamente, la prensa es un montón de gente, queremos saber muchas cosas, pero eso se puede hacer con protocolos, ¿no? Y también pasa lo que ha pasado con Helen Menice en RPP, y también pasó con la reportera de TV Perú. De TV Perú, es decir, que a la hora que el presidente está en la calle, en caravana, ahí los periodistas es la oportunidad de preguntarle por qué él no quiere hacer conferencias de prensa. Entonces es la oportunidad que tienen para preguntarle, y si tú ves felizmente hay videos, si tú ves, no ves a unas periodistas que están tirándosele encima, siendo agresivas, es más, tienen esos micrófonos largos que son como el palo de selfie, justamente para no tener la distancia social por pandemia, o sea. Entonces, todo eso lo estamos viendo que está restrictivo, y los cordones alrededor del Palacio. Antes, no sé si recuerdas, tú has cubierto Palacio también, íbamos a la Plaza Santo Domingo para poder ver cosas incluso del Palacio, ¿no? Ya todo está cercado. Sí, ahora, además hay que decir, esta conducta no solamente es del presidente de la República, también incluye a otros ministros, pero en especial al presidente del Consejo de Ministros.
Por ejemplo, hace 2 días en San Juan del Urigancho no se le permitió a la prensa entrar a la cobertura de un acto al que había sido convocada, la apertura de una válvula. Solo pudo entrar Canal 7 y las imágenes las repartía Canal 7. Y solamente podían entrar en el momento en que Bellido salía. Estas conductas, ¿qué significan para ustedes? Son totalmente restrictivas, porque además, igual la conferencia de prensa donde lo condecoran las mujeres, porque Sí. si es una conferencia de prensa convocada, nos mandan una nota de prensa, los medios están parados afuera como la juramentación de los ministros, sin saber qué pasa, de pronto entra uno, sale el otro, sale por otras puertas, entonces también se genera más caos si tú tienes a una prensa que está ahí sin saber qué va a pasar. No, y además lo que es interesante Además, que una gente no se puede quedar 8 horas afuera pensando qué va a pasar. Claro, pero Digo, lo que es interesante es que al final del día, y hay que explicarle eso al gobierno, nosotros transmitimos también esa incertidumbre a nuestra audiencia. O sea, al final, si tú le dices, estamos parados en la puerta del Museo de la Nación, no sabemos quién va a ser primer ministro, hasta las 10 de la noche no hay juramentación, hay crisis y ni siquiera han jurado. Entonces, y tú ves que el ministro se va en taxi, ¿no es cierto?, el que iba a juramentar, porque no te dejaron entrar, porque si hubieras estado adentro, ¿no es cierto?, de repente no veías este show. Entonces, es contra el propio gobierno, pero en fin, cuando la gente comete errores nunca hay que interrumpirla, pero sí hay esta sensación permanente de restricción de acceso a la prensa o muy poca apertura a determinados lugares. Eso es el ingreso, digamos, físico. Pero luego viene lo que señalas tú, que es las declaraciones. Nosotros necesitamos las declaraciones de la autoridad por muchas razones. Empecemos con el presidente de la República. Hace pocos días se publicó una estadística de la cantidad de entrevistas que él había dado al inicio, los primeros 40 días de su mandato, versus, qué sé yo, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, Alan García, Toledo, en fin, los presidentes democráticos de este siglo. Y la diferencia era terrorífica. Era cero. No da entrevistas. Punto. Las últimas que dio, las dio en campaña en primera vuelta. En enero de este año yo lo entrevisté. Nunca más. Entonces, eso parece que va a ser una forma, ¿no es cierto? Va a inaugurar una forma de incomunicación. Y dos, tampoco da conferencia de prensa. Porque podría decir, bueno, voy a declarar a todos los medios. Entonces, vamos tomando preguntas, ¿no es cierto? Y vamos contestando. Su única forma de comunicación son declaraciones al paso o declaraciones sobre una tarima en algún lugar del Perú. ¿Por qué esto es malo? La gente dirá, bueno, de repente no es tan malo. ¿Por qué es malo? Es malo porque primero que genera mucha incertidumbre en la población. Yo no sé si yo tengo la sensación de que la gente no sabe qué está pasando. Nosotros hace 20 años sabemos todo lo que pasa o casi todo lo que pasa con nuestras autoridades públicas y yo creo que ahí hay una confusión en este gobierno que es que creen que estos discursos de llamamos a la prensa para que luche por el país, para que visibilice la problemática del país, para que no se concentre en los detalles, ya que tanto preguntan de maravilla, ya que tanto esto, es que justamente la función de la prensa es la fiscalización de la función pública, ese es nuestro deber. Dina Boluarte ha pedido que nos hermanemos. Exactamente, cosa que no va a pasar nunca, eso se llama mermelero, eso se llama mermelada. Yo no quiero ser tu hermanita, no quiero ser hermanita, esos serán otros. Claro, que nos hermanemos. Eso no, se ahora, confunde. claro. Entonces mira, yo pienso que esto es dañino como sociedad, pero además es contraproducente para el gobierno. Ojos, Rosa María, que hay que recordar las declaraciones de Pedro Castillo de hace un tiempo diciendo que él está evaluando tener un programa como tiene Mañanera AMLO, como tenía Chávez su aló presidente o como Correa sus cadenas. Es decir, si eso se instaura acá sería muy grave, pero pareciera que lo están pensando, porque es una manera de solucionar
esto de no enfrentar a la prensa ni aceptar preguntas. Y otra cosa que me parece interesante de ayer del premier Bellido fue que él contesta muy mal a un periodista en quechua, además, y el periodista le dice, yo hablo quechua, ¿no? Le dice, señor Bellido, contésteme cómo fue lo de la votación en el Consejo de Ministros. Y él responde que no se tocó ese tema y después no permite la repregunta. Y los periodistas tampoco repreguntan. Entonces, hay un aprovechamiento de una cosa media, que los periodistas están medio distraídos y un poco así Claro, sorprendidos. Es que hay que decir que la respuesta ayer, porque son unos mentirosos, es no hubo votación. Y Dina Boluarte sabe decir, sí hemos discutido el tema. No hubo votación, pero sí lo discutimos. Ah, entonces sí lo discutieron. Y ni siquiera lo pudieron votar. Esa es la conclusión, porque están todos a favor de que no le hagan un decreto supremo para incinerar el cadáver, pues. Conclusión. O sea, están todos bien metidazos en el asunto. Entonces, pero claro, quieren desvirtuar, obviamente Epicentro no se ha rectificado, porque no tiene nada que rectificar, porque el tema sí se discutió y sí se les preguntó a todos qué pensaban. Eso no se llama votación. Bueno, pero si todos expresan su punto de vista, puedes saber quién está a favor y quién está en contra, pues. Ahora, incluso Bellido dice que no se tocó el tema. No se tocó el tema. Eso dijo él. Después Dina sale así. Mentiroso, pero de marca mayor. Pero además Dina Boluarte... Y la vicepresidenta sale a decir que sí se tocó. Y la vicepresidenta sale también a decir en el programa de Juliana Oxenford que se está evaluando la permanencia de Maraví y Bellido. Uno al día siguiente amanece pensando, ok, lo están evaluando, y de pronto no. Entonces, y eso, al no comunicarlo bien y a decir cada uno lo que piensa, genera una incertidumbre y genera una problemática. No es que yo odio estos medios, no quiero hablar con la prensa, no es así de fácil, es un deber, no, es un deber de los gobernantes, del Estado, del gobierno, rendir cuentas, contar qué están haciendo. Y es un derecho constitucional. Exacto. Informar y estar informado. Es un derecho dual. Yo tengo derecho a estar informado. Yo quiero saber que las personas que están en el poder, ¿no es cierto?, me están prestando un servicio que yo tengo que evaluar. Eso es lo primero que enseño yo cuando enseñaba ya de ontología, ya no enseño ahora. Mira eso, libertad de expresión, derecho dual. Derecho a informar, derecho a estar informado. O sea, yo no... opinar. O sea, y opinar. No hay delito de opinión, pero lo más grave es que yo no puedo, además, y esto hay que decirlo, dirigir campañas para desprestigiar a los medios de comunicación. Así es. Y ese es otro problema. Ese es otro problema que también está sobre la mesa. Yo no tengo que contarle a nadie que me siga en Twitter para ver las campañas de insultos, de mermeleo, lo que tiene que aguantar el pobre Abel todas las mañanas en el Facebook de insultos. Y esta es una radio pastoral, nosotros no tenemos publicidad del Estado. Y eso me lleva al tema de Aníbal Torres la semana pasada en una entrevista, cuando le preguntan, oiga, lo mismo que estamos planteando acá, no hay acceso, no hay información, etcétera, y dice, bueno, voy a parafrasear, ¿no? Los periodistas no pueden estar molestos, están molestos, ¿no? Dice, yo entiendo, porque ahora el dinero del Estado se lo estamos dando a otros, ¿no? Para los más pobres del Perú, porque han perdido su dinero, ¿no? Como si todos fuéramos unos delincuentes, que estamos extorsionando al Estado y como no nos pagan la bolsa de la extorsión, entonces criticamos al gobierno. Y ese ha sido el ministro de Justicia. Y nadie hizo mucho escándalo. Yo acá hice un escandalazo, pero nadie me siguió mucho la semana pasada. Pero ese es el problema. O sea, la percepción del gobierno es que nos tienen que pagar para que hablemos bien de ellos. Y como no nos están pagando, o sea, y eso lo repiten y lo repiten y lo repiten en el meeting de campaña que sacó el papel el señor Castillo, candidato presidencial en ese momento, diciendo, acá tengo la lista de los que reciben. ¿Y qué pasó con su lista? Y los que recibían, ¿qué pasó? Entonces, ese es otro problema. Ustedes también han denunciado estas campañas de amedrentamiento contra la prensa, soliviantando a la población contra la prensa, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque además los periodistas con los que conversamos que han tenido problemas nos cuentan que siempre hay grupitos de gente que también físicamente están gritando prensa basura, y eso termina asusando y creando una cosa que puede terminar en una agresión como la chica de Canal N, el equipo de Canal N, pero además
Mira qué interesante lo que dices, Rosa María. Primero, habría que aclararle al ministro que los medios de comunicación privados a nivel nacional, digamos los que ellos dicen los poderosos, no viven de la publicidad oficial, no vive para nada, o sea, no. Y porque además tampoco este gobierno está haciendo mucha inversión en publicidad oficial. Yo no he visto grandes campañas de vacunación o de bono o etcétera. Lo segundo es el discurso de 28 de julio del presidente, cuando el presidente dice que la publicidad oficial ahora se va a las radios de provincias. Eso quiere decir que como el concepto es nosotros compramos con la publicidad oficial, vamos a comprar a las provincias, no se entiende qué cosa quiere decir. Y por otro lado, en las provincias sí tenemos un problema de que los alcaldes y presidentes regionales usan la publicidad oficial para extorsionar a la prensa y para solo los que le sacan cosas publicherries. Entonces, y eso es un problema que lo estamos discutiendo hace mucho tiempo. Entonces, tampoco se trata de fomentar una cosa como esa que no tiene ni pies ni cabeza. Yo quisiera saber ¿qué conversaron el presidente con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para ver qué acordaron? Porque no sabemos bien qué se acordó y la verdad que, no sé, yo creo que las cosas... La información que tengo que fue más una reunión protocolar de presentación, de decir, acá está foto, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada contra la prensa. Más interesante fue cuando la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana le pidió que firmara la declaración de Chapultepec y dijo que lo iban a evaluar. Eso no se evalúa. Nada. Eso no se evalúa, además. Yo creo que no se evalúa. Eso es una cosa que es un respeto a cosas que el Perú ha firmado internacionalmente. O sea, no es una cosa de que si yo quiero firmo, no quiero no firmo, es una cosa que es un compromiso de país internacional. Y ese pedido se lo hemos hecho, Consejo de la Prensa, con IPIS, con la Asociación de Prensa Extranjera, con la ANP, con Proética, en fin, con un sector de la sociedad civil. Cosa que no quiere decir, Rosa María, que los medios no nos tengamos y los periodistas a sentarnos a conversar y a decir qué estamos haciendo mal, cómo vemos a nuestras nuevas audiencias, qué autocrítica tenemos, necesitamos tal vez una ley de comunicación que regule ciertas cosas, pero lo que planteaba, por lo menos el plan de gobierno de Cerrón, era control de contenidos con esa palabra. Entonces, no, hay como para empezar a preocuparse. No, el problema con el plan de gobierno de Cerrón era, digamos, Granma era más o menos el modelo de periodismo que él quería para el Perú. Entonces, no había ninguna libertad de expresión. Sí. Y recordemos que la prensa peruana, como la prensa del mundo entero, tiene personas que difaman a través de la prensa, tienen que ser llevados al Poder Judicial, tienen personas que propagan información falsa con responsabilidad sanitaria, por ejemplo, tienen que ser llevados al Poder Judicial. Pero tú no te cargas a toda la prensa por eso. Y porque además ese debate es en la sociedad civil, no es un debate que nos manda el Estado, es un debate que nosotros, por eso es que la sociedad civil tiene que estar más fuerte y la ciudadanía le tiene que importar que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar informado es un derecho humano, tan igual como todos los otros derechos constitucionales. Y eso tiene que saberse y ¿sabes qué, Rosa María? Saber que hemos tenido 20 años de este derecho completamente protegido. Eso es muy valioso, no lo podemos perder. Miremos Bolivia, miremos Correa, miremos Ortega, ¿no? Y Bolsonaro y Trump, digo, para no decir la tendencia política. Así es. Es que la captación de los medios como instrumento de poder es una tentación inmensa, no importa la ideología, puede ser derecha o izquierda, da lo mismo, porque hay que decir que desde la derecha en la campaña hemos tenido un nivel de insulto por parte de López Aliaga impresionante. Yo he bloqueado miles de porquitrolls y de pornotrolls que trabajaban con cuentas viejas, todas eran pornográficas. Yo siempre he dicho, nunca aprendí tanto de pornografía en Twitter gracias a Rafael López Aliaga y sus seguidores. Bien, bastante porno había en Twitter, yo no tenía ni idea. Pero claro, salía a gritar barbaridades, insultaba y tenía un medio de comunicación a su personal disposición hasta el día de hoy. Entonces, claro, es que eso existe también. Sí, pero sí, claro. Eso no significa que la prensa no tenga que cumplir con el deber que tiene que cumplir todos los días de Dios, que es informar. Así de claro. Ese es el problema y creo que vamos a tener que redoblar la vigilancia. Internacionalmente, ¿cómo se está viendo el caso Perú?
Mira, justamente ayer tuve una entrevista con el CPJ de Nueva York, el Comité para la Protección de Periodistas, interesados en qué está pasando. De hecho, me pidieron algunos contactos de periodistas, directores de medios para que puedan contar su experiencia. De hecho, desde IFEX, que es el Centro Internacional de Visibilidad de la Libertad de Expresión, están viendo que estamos reportando alertas que antes no mandábamos diariamente. Entonces, hay cierto ojo puesto aquí, y yo creo que sí vale la pena hacer un poco de bulla antes de que la cosa se ponga peor. Recordemos, Rosa María, la Ley de Comunicación de Correa es una de las peores leyes que yo he leído en mi vida en temas de libertad de expresión y de violación al derecho a la libertad de expresión, opinión, que felizmente ya ha sido cambiada. Ayer había una gran noticia, pero realmente ha sido, o sea, tipo cosas como, yo me rectifico, entonces quiero rectificar a un periódico, manda el Estado diagramado el periódico de la página 1 a la página 50 completo, y así tiene que salir. O sea, increíble es. No y no te meten preso en el día. Así es. Y además las multas son más o menos el valor total de tu empresa. Esa es la multa. El director de la hora terminó con 27 demandas. 27. Es impresionante. Entonces, a eso no podemos llegar. Y yo pienso que eso estamos todavía a tiempo. Hay que hacer que el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Y si no, hay que denunciarlo. Y hay que estar muy alertas, porque esto sí puede convertirse en un problema. Y nosotros hemos luchado 20 años para que esto cambie, y lo hemos logrado de cierta manera, con sus errores. Hay que discutirlo, por supuesto que sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con eso, pero tenemos que frenar esto, hay que hacerle un pare. He visto, todavía no muy manifiesto, pero ya comienzan con el tema de la colegiación obligatoria, que es un clásico en el control de medios de comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado ya varias veces sobre esto, estableciendo que la colegiación no es obligación. Está en el Pacto de San José. Pero, de nuevo, normalmente estas voces controlistas dicen no. Quien no haya estudiado comunicación y no esté colegiado, entonces no puede ser periodista. Nadie te puede obligar a eso. Eso es en Brasil, eso lo han hecho en Brasil y es terrible. La colegiatura obligatoria, el derecho a la libertad de expresión es más allá de si eres periodista o no. De hecho, yo ejercí el periodismo, ejerzo hasta ahora el periodismo y no soy periodista, soy filósofa y no sé, tú tampoco. Y yo soy abogada. Nosotros recomendamos... y gracias a Dios que lo soy, porque lamentablemente cuando cubres política es mucho más importante tener una base constitucional, porque si no, no entiendes nada y no le puedes explicar a economía. Un economista, son excelentes periodistas, en fin. Entonces, eso sí, pero de todas maneras va a venir ese discurso, de todas maneras, ya lo conocemos. Lo importante del llamado de nosotros a la ciudadanía, porque finalmente si a la ciudadanía no le importa, estamos fregados, ¿no? Es que necesitamos que esto se respete plenamente y que todos estemos, no es por el bien del propietario del medio que es un maldito empresario, no es eso no es porque ese es nunca ha sido. No, nunca ha sido, porque además mira cómo los periodistas de los grandes medios, hasta los concentrados, etcétera, tienen la libertad de poder decir y opinar e informar. Y por último se van y se paran y se van, o sea, al final del día te paras y te vas como ha sucedido. Yo no dudo que ha habido una crisis en esta campaña, una crisis clarísima en América Televisión, en Canal N, en Willax, o sea, acá han habido crisis serias y complicadas, pero no es a través del maltrato del Estado que se van a solucionar esa crisis, ¿no es cierto? Mira la gente que salió de Epicentro, la gente que salió la gente que salió del 4, porque estaban combinados a hacer un tipo de cobertura, ahorita son súper críticos, o sea, no es que salieron para hacer, ese es el concepto, el mal concepto del periodismo, solamente vamos, o la señora congresista Chávez que dice, el reportero Willax, no me voy. ¿Cómo es eso? Está frente al Parlamento con un micrófono, en una conferencia de prensa, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Lo que tenemos que explicarle a la gente es que el dueño normalmente también es nuestro enemigo. Así es. Exacto, así como el gerente. Exactamente. El gerente, bueno, te corta los gastos, no puedes hacer la cobertura como tú quieres, no te vuelves loco, ¿no? No le des palo a tal. En mi caso, los padres dominicos son todos santos, así que estoy contenta porque... Qué buena. Son todos mis amigos. Pero en general, la relación de los periodistas de a pie con la patronal, digamos, también es tensa.
también es difícil, es complicada. Hay que promover que no haya autocensura, que los periodistas tengan justamente libertad. Tenemos muchos problemas adentro, pero el asunto es que los problemas de adentro no los van a resolver, ¿no es cierto?, el gobierno de turno. Pues, absurdo, completamente absurdo, no tiene nada que ver. Bueno, el panorama no parece estar sujeto a rectificación. El presidente del Consejo de Ministros ha decidido utilizar su lengua materna para insultar. O sea, como yo no te entiendo, tú me insultas. Y ese parece ser, empezó con Enrique Castillo, que se dirigió al público, le hemos doblado las plumitas, ¿no? Estaba así, bien bacán. Y después le dijo el otro día, pero esta lávate los oídos. ¿Por qué no se lo dice en castellano? Porque no hay traducción simultánea e instantánea. Entonces, el problema es que van a seguir utilizando su lengua materna para insultar a los periodistas. Ese es su modo operandi. Ese es un problema. Ustedes han denunciado esto también. También, exactamente. Todas las cosas que han empezado a pasar las estamos recopilando, denunciando, archivando, porque creo que el informe de este año va a ser diferente y bastante más negativo que los otros años, ¿no? Y porque además necesitamos visibilizarlo. Por eso gracias por esta entrevista también, porque ustedes reportan también al alto comisionado para la libertad de expresión de la OEA, ¿verdad? Claro. Sí, a Pedro Vaca, que es ahora el nuevo relator. De hecho, vamos a tener nuestra conferencia latinoamericana de periodismo e investigación y él va a estar, tenemos desde hace 2 años una cosa que se llama Colpin Forum, que es donde se discuten temas de libertad de expresión. Pedro Vaca es un aliado de nosotros, también está preocupado, por supuesto. Y también genera preocupación las cosas que ha pasado con la resistencia, por ejemplo, y Jaime Chincha, y otros grupos radicales, ¿no? O sea, no solamente se trata del gobierno, mayoritariamente sí, y es una actitud de gobierno, pero también hay otros grupos radicales que detestan a la prensa, ¿no? Claro, el problema es que el gobierno tiene el poder. Cuando tú tienes el poder, lo puedes utilizar para la persecución física, judicial, es decir, con distintos niveles de persecución. Eso no quita, como he dicho, que en la campaña hemos tenido ataques de otros partidos políticos, como el señor López Aliaga, que ha insultado a todos los periodistas que ha podido, o como este grupúsculo que se llama La Resistencia. Yo he estado el año pasado, el anteaño, el 2019, en la presentación de un libro con Gustavo Dorriti, los tenía, digamos, a la distancia de un vidrio, creo que tú también estabas ahí, y he podido ver, digamos, físicamente su expresión. Creo que son personas que están bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, porque yo nunca he visto a la gente gesticular de esa manera, ¿ya? Pero sí, claro, son de cuidado. A Jaime Chincha le quieren averiguar la dirección para mandarlo a matar. Les voy a dar mi dirección para que vengan, yo no tengo ningún problema, no me van a hacer nada porque nada temo. Pero, ojo, estas personas no pueden actuar impunemente. Ese es el problema, porque la impunidad genera, ¿no es cierto?, una espiral de violencia que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Sí. ¿No? Y hay una problemática también, un mecanismo también que es utilizado, que son las querellas, ¿no? Ese es un mecanismo muy es el caso, claro, que es el caso de Pablo Ugaz, por ejemplo, ¿no? 5 querellas, una tras otra, primero Pedro, después ella. 5 juicios. 5 juicios a la vez, todos simultáneos, para que no publique un libro que está preparando hace 2 años y que no puede sacar porque la tienen querellada hasta acá. Entonces, claro, es un problema. Plata como cancha, con Christopher Acosta. Exactamente, muy buen libro. Y además, interesante el juicio que le hace, lo que le dice Acuña, porque Acuña le dice a Acosta, usted esas 45 citas que hace en el libro me está difamando. Y si tú lees el libro, ves que las citas están entrecomilladas, citadas, con fecha, con medio donde se dijo. Pero esa es una constante, te digo, en las regiones, ¿ah? Por ejemplo, un periodista está entrevistando a una persona que denuncia, qué sé yo, de un asentamiento humano o tráfico de tierras. Denuncia al periodista, no denuncia a la persona que está denunciando. Sí. A mí me pasó eso hace años, yo me paré delante de las cosas y dije, oiga, yo soy responsable de los dichos de un tercero, hay jurisprudencia uniforme. Así es. Absuelta en el acto. ¿Cómo va a ser responsable yo de los dichos de un tercero? Sí. Y pero igual pero el que demanda, que era un policía, dice, pero yo no conozco al que dijo eso, yo la conozco a usted, y me acuerdo que lo miré y dije, usted a mí no me conoce, nunca se hubiera visto. Lo que quería era plata, porque siempre quieren plata, ¿ya? Lo que quería era plata. Bueno, y dije, ¿yo cómo voy a ser responsable de los dichos de un tercero? Es como si yo te hago una entrevista a ti, tú dices algo y me demandan a mí. Pero si yo no lo he dicho, lo ha dicho el otro. Exacto, por supuesto. Y otra cosa es que también
es un mecanismo muy utilizado que el funcionario público que demanda al periodista tiene un juzgado coludido. Amigo, Exacto. ¿qué Entonces, es amigo? ¿qué hizo César Álvarez? César Álvarez se compró a toda la prensa de Ancash y a los 8 que no compró los demandó hasta ahora. Hasta ahora tienen demandas No, judiciales solamente lo en el demandó, mismo los tenían juzgado. amenazados de muerte. Sí, sí, claro, además, ¿no? Además, sí. Pero La además gente, con procesos hasta ahora, Rosa María, que son pérdida de plata, pérdida de energía, pérdida de tiempo, desgaste emocional, es lo que tiene bueno, Paola Vaz. acuérdate, es muy común eso, también hay que Muy decirlo. común, muy común. El caso este de juez justo, ¿te acuerdas? Que Claro, es, claro, de Arellana, que enjuició a 26 Are, periodistas, 26, claro, Caretas gastó 15.000 soles en fotocopias. O sea, claro, eso eran fue así increíble. 26 periodistas querellados por la misma organización criminal. Sí, que 26. él mismo decía, no me interesa ganar No, las querellas, ¿no? no, es que no interesa ganar. Es Eso, 4 años en el sistema de justicia. exacto, exactamente. Claro. Entonces, Terrible. tenemos eso, ¿no? Obviamente. Por eso es que los periodistas, a los que nos difaman todo el tiempo, nunca utilizamos la querella, porque yo siempre digo, mire, la querella es para reponer el honor. ¿Qué honor me va a reponer a mí? No sé, pues Merino, ¿no? Que me difamó Claro, diciendo que yo y Augusto Álvarez nos habíamos vacunado. claro, claro. Difamadora, pero difamador impresionante. Pero, dicho sea de paso, paréntesis, eso no es tema de Adriana, ya retiraron la página web del Congreso donde decían que, mira, pero si es un tema tuyo, decía que en realidad Merino había renunciado por culpa de los medios de comunicación. Asusaron Los a la medios gente. asusaban a la gente y Sí. Merino había... Pero se dan cuenta. O sea, siempre yo digo, nos dan un poder que no tenemos, pero no nos reconocen el poder que sí tenemos, que es el de hacer unas preguntitas nomás. Todo lo que queremos es hacer preguntas. Muy bien, Adriana, son las 9:11, me tengo que ir. Gracias, Vamos a Rosa estar María. muy atentos al trabajo de IPIS. Pueden entrar todo el mundo a la página web, ¿verdad? Ahí están todas las Así alertas. es. Ahí están todas las alertas y pueden comunicarse al IPIS siempre, bueno, al 997485620, cualquier denuncia, nosotros estamos siempre reportando, siempre alertas, y bueno, esperemos, ojalá que las cosas cambien, pero lamentablemente no quiero ser negativa, pero parece que la tendencia va a ser otra. Y si está usted fuera de Lima, con mayor razón, Por llame, si tiene supuesto, alguna información. Porque no por solamente el supuesto. abuso no viene solamente del Poder Central, puede venir del congresista que va de visita, del gobernador regional, del alcalde. Hay que mantener por lo menos un registro. Lo que tiene Exacto, IPIS exacto. es un registro que va, digamos, haciendo un mosaico del clima nacional frente a la libertad de expresión. Muchas Exactamente. gracias, Adriana, por estar con nosotros.